¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 14 de octubre del año 2019. Vamos a hablar en este primer segmento sobre Felipe Calderón, que gobernó o desgobernó, más bien dicho, México. Y lo vamos a titular Calderón en el Tecnológico de Monterrey, ¿desmemoria o cinismo? Felipe Calderón fue invitado por la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Derecho y por el comité organizador del Simposio Internacional del Derecho en Juicio. Este es un evento que se realiza de manera anual y él iba a abrir con la primera conferencia, La Nueva Economía del Clima, y esto pues, iba a ser el miércoles de la semana pasada en la Facultad de Derecho del Campus Monterrey, precisamente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el TEC de Monterrey. Finalmente, Calderón canceló su participación. Los miles de pronunciamientos de estudiantes y de comentarios de repudio en redes sociales no bastaron, o al menos eso dio a entender, para que no lo diera. Según él, su decisión de cancelar su intervención fue después de que la señora Rosa Elvia Mercado, que es la mamá de Jorge Antonio Mercado Alonso, manifestó estar de acuerdo con las expresiones de los estudiantes del TEC y su desacuerdo con esa visita al TEC de Monterrey, en donde, recordemos, su hijo Jorge Antonio y uno de sus amigos, Javier Francisco Redondo Verdugo, fueron asesinados, hay que subrayarlo, por militares en marzo de 2010. Y dijo la mamá de él, Felipe Calderón no tiene memoria o ya se le olvidó lo que le hizo al país. Dice la madre, gracias a Dios los muchachos sí tienen memoria y están luchando, aunque no conocieron a Jorge y a Javier. Me sumo a la petición de los muchachos que no quieren la visita de Calderón al TEC de Monterrey. Hasta ahí la cita de la señora. Posterior a esa declaración, Calderón le escribió al rector David Garza agradeciéndole la invitación, pero anunciándole su decisión de no presentarse al seminario. Y aquí lo citamos textualmente, dijo, su parecer, en mi opinión, es razón más que suficiente para que suspenda la visita al TEC. Considero que es de la mayor importancia atender esta opinión de la señora Mercado y, en todo caso, poder reunirme con los familiares de Jorge y Javier para dialogar con ellos, escucharlos de viva voz y precisar también algunas de las informaciones que se han divulgado al respecto. Para mí, dice Calderón, es fundamental respetar ese dolor, independientemente de que haya quien utilice esa circunstancia con propósitos mediáticos y políticos. El TEC, por su parte, en un comunicado consideró adecuada la decisión de Calderón, diciendo que refleja sensibilidad y señalaron que coadyuvarán para que se realice el encuentro de Felipe Calderón con los padres. Aquí preguntamos nosotros, ¿sensibilidad? Felipe Calderón nunca pidió perdón a los padres. Jamás lo hizo ni cuando tuvo todo el poder del gobierno durante 6 años. Peor aún, los calificó como delincuentes que estaban armados hasta los dientes. De ahí el nombre del documental que lleva ese nombre. 9 años defendiendo a los militares ejecutores y justificando la ejecución de los 2 jóvenes. 9 años después, ahora sí considera de la mayor importancia la opinión de la madre de uno de los ejecutados y para él, 9 años después, es fundamental respetar ese dolor. Y 9 años después, ahora sí quiere reunirse con los papás de los estudiantes asesinados. En mi opinión, a Felipe Calderón le falta ética y le sobra cinismo. Madrugada del 19 de marzo de 2010, en plena guerra contra el crimen organizado iniciado por Felipe Calderón, Jorge Antonio y Javier Francisco, estudiantes de excelencia del posgrado del TEC Campus Monterrey, bueno, aunque no lo hubieran sido, pero eran estudiantes de excelencia, salieron de la biblioteca en la noche para dirigirse a descansar. En la avenida Eugenio Garzazada había un enfrentamiento entre militares y delincuentes que presuntamente ingresaron a la universidad. Jorge y Javier, justo en la entrada del TEC, cayeron brutalmente asesinados por los militares, quienes manipularon la escena colocándoles armas de grueso calibre, para que no quedara duda, escondieron sus identificaciones y en el parte oficial consignaron que eran sicarios. Las primeras versiones oficiales, ambos eran precisamente sicarios armados hasta los dientes, les decía el título del documental de Alberto Arnaut, y estos pues se enfrentaron a los soldados que en pleno combate los abatieron. Sabemos ese dicho de los abatieron. Para infortunio de Calderón y su régimen, fue abrumadora la cantidad de evidencias de que los 2 estudiantes fueron acribillados por miembros del ejército. Aún así, el gobierno de Calderón defendió a los soldados tratando de distorsionar y manipular los hechos. Cosa nada rara en su gobierno. Recordemos que ahí tenía a Genaro García Luna Productions, el caso de Florence Cassés,
la guardería ABC, por citar solo algunos casos, y por ende, pues con toda esta manipulación, impedir que hubiera justicia y en la mayor medida de lo posible, pues si no hay justicia, tampoco hay resarcimiento del daño. También están los ejemplos de los jóvenes de Villas de Salvarcar, ¿se acuerdan? En Ciudad Juárez, donde de primera instancia Felipe Calderón los calificó de pandilleros antes inclusive de que comenzara la investigación policial. También hay ese linchamiento mediático promovido en contra de los supuestos victimarios de Hugo Alberto León Miranda, ¿no? Ahí nada más habrá que seguir, por ejemplo, a Ricardo Rafael con todas las investigaciones que ha hecho sobre este caso. Está también en el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario, mujer indígena, nahua, de 76 años, en Songolica, Veracruz, 26 de febrero de 2007, que todo indica que fue violada y asesinada por militares, pero que en la versión de Calderón y de José Luis Soberanes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese entonces, murió por una gastritis mal cuidada. Versiones imprecisas y algunas verdades a medias que es necesario aclarar. ¿Por qué no lo hizo antes Felipe Calderón? ¿Qué propósitos mediáticos y políticos se refiere? Tuvo 9 años para hacerlo. Apenas el pasado 20 de marzo, 9 años después, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, ofreció una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de los estudiantes. Alberto Arnaut, director del documental Hasta los dientes, que retrata la lucha de los familiares de los jóvenes para limpiar su memoria, señaló en entrevistas que la postura de Calderón era de un oportunista, hipócrita y cínica, diríamos nosotros también. Y este director escribió en su cuenta de Twitter que la decisión de Calderón era una victoria de las familias, del movimiento estudiantil actual y del colectivo Todos Somos Jorge y Javier. Aquí podríamos decir 2 ámbitos de discusión que se abrieron con este incidente de Calderón. Uno, la discusión que se abrió sobre la libertad o la negativa del derecho a la libertad de expresión en las universidades. El debate de si se debe abrir o no las puertas de una universidad a este tipo de personas que han dañado lastimosamente un país. Un caso de una persona non grata por los actos de criminalidad que toleró, protegió y podríamos preguntarnos, ¿y también los fomentó? Más de 25,000 firmas en su contra apoyando la petición de que le quitaran la invitación de presentarse en el TEC. Las autoridades del TEC mantuvieron la invitación bajo el argumento de libertad de cátedra y el respeto a la libre expresión de las ideas en su universidad. Aquí, por cierto, a los presidentes de México no les ha ido muy bien que digamos en las universidades. Ahí está el caso, como no recordarlo, de Peña Nieto en el 2012 en la Ibero, en la que inclusive tuvo que esconderse en el baño y de ahí surgió, ustedes recuerdan, el movimiento Yo Soy 132. Ricardo Anaya este año tampoco pudo participar en un seminario de política contemporánea, precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ahí los estudiantes pararon clases para impedir que estuviera. Y también, cómo no recordar aquella famosa pedrada a Luis Echeverría Álvarez el 14 de marzo de 1975, cuando salía, o más bien huía, después de haber dado un discurso en Ciudad Universitaria en el auditorio Salvador Allende de la Facultad de Medicina, donde le gritaban fuera asesino de la UNAM. Bueno, ya que hablamos de Salvador Allende, habría que recordar que él sí dio su famosísimo discurso en la Universidad de Guadalajara el 2 de diciembre de 1972, ¿no? Bueno, y ya el segundo punto que les quería comentar, las intenciones de Calderón. ¿Qué intenciones lo mueven a que acepte este tipo de cosas? Aquí lo parafraseamos a él, haya sido como haya sido, quizás para reposicionarse en la política junto con su esposa Margarita Zavala, vía un nuevo partido, ya lo sabemos, México Libre. No debe olvidarse que Calderón precisamente está buscando obtener el registro de este nuevo partido político. Ojalá que no se nos olvide que él fue el responsable de meternos en esta espiral de muerte en una decisión absolutamente falta de ética. No atendió al principio de beneficencia, en donde dice que aquí deben superar los beneficios a los riesgos. Tampoco el de maleficencia, porque él mismo justificó los daños colaterales, pues estos daños colaterales ya tenemos más de 250,000 muertos. Tampoco el de justicia, porque no hay una equidad en los daños que ha habido aquí en México y tampoco atendió el principio precautorio. Un frente adicional se le abrió a Felipe Calderón la semana pasada a propósito de acusaciones de presión por parte del gobierno de López Obrador para destrabar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Ahí el ministro presidente, Lelo de la Rea, dijo: no hemos recibido de López Obrador ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando.
cosa que no se puede decir de algún otro presidente que sí presionó y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Estas declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte, aquí hemos dicho muchas veces, de injusticia de la nación, que fue nombrado precisamente en 2009 a propuesta del propio Felipe Calderón y elegido presidente de la Corte el 2 de enero de este año, pues en el sentido de que justamente Calderón lo presionó. Primero no se dijo en qué temas, después salió a dar una conferencia de prensa y mencionó el de la guardería ABC 2011, un proyecto que proponía fincar responsabilidades a funcionarios federales. Allí estaba Juan Molinaro Orcasitas, director general del IMSS, y también autoridades estatales. Y este proyecto fue desechado y el ministro fue víctima de un linchamiento mediático y denostaciones personales. Y otro de los grandes asuntos comentados es el de Florence Cassés. Ahí, por ejemplo, habrá que leer la novela de Jorge Volpi, ¿no?, donde describe muy detalladamente todo este caso. Recordamos que en 2013 fue también un pleito entre Felipe Calderón y el presidente de Francia, Sarkozy. Bueno, pues ahí el ministro ordenó la liberación inmediata por las fallas en el procedimiento, por ejemplo, el montaje de García Luna y Televisa, con el afamado, supuestamente, doctor Loret de Mola. En ambos casos, sostiene que el ministro Juan Silva Mesa, que él fue el que le dijo, digamos, Lelo de la Rea, le dijo al ministro Juan Silva Mesa, y que en ese entonces no lo dijo públicamente para no generar una crisis institucional. Calderón niega todas estas cosas y dice que pues, el ministro miente. Dice, hubiera sido bueno que lo denunciara en su momento y no casi una década después, que diga qué casos, cuándo, qué hizo, y obviamente pues ahí están, digamos, los medios para que se hubiera defendido, y que más bien que parece ser que este ministro está defendiendo a López Obrador. Aquí la pregunta que yo le haría a ustedes, ¿ustedes le creen a Felipe Calderón? Pues aquí tampoco. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de Rosario Ibarra de Piedra y los desaparecidos políticos en México. Su nombre completo, María del Rosario Ibarra de la Garza, nació en Saltillo, Coahuila, 1927. Tiene 92 años doña Rosario. Es hija de un ingeniero agrónomo que también fue militar y participó en la Revolución Mexicana. Su esposo fue integrante del Partido Comunista de México, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su yerno, Germán Segovia, encabezó el 8 de noviembre de 1972 el secuestro del vuelo 705 de Mexicana de Aviación desviado a La Habana. Y su actividad política comenzó cuando, en 1973, su hijo Jesús Piedra Ibarra fue acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre, quien desapareció en 1974 cuando fue detenido después del asesinato del policía Guillermo Villarreal Valdés, y también se le asoció pues con el asesinato de Garzazada, bueno, con la muerte de Eugenio Garzazada, corrijo esta alusión. Y pues Jesús Piedra fue víctima de desaparición forzada y aún no aparece ni se sabe qué sucedió con él. El 17 de abril de 1977, Rosario Ibarra de Piedra funda el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Comité Eureka. En ese entonces, principalmente, pues, toda esta serie de agravios, presos, perseguidos, desaparecidos, exiliados, en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez. El comité forma parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la FEDEFAM. Rosario Ibarra realizó varias huelgas de hambre, la primera por ahí de 1978, otras fuentes la citan en 1974, para exigir una amnistía a presos políticos, que para algunos de ellos fue concedida en 1978, pero hay todavía más de 500 desaparecidos políticos en México. Ella fue candidata por el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1982 y en 1988 fue senadora por el PRD y después se cambió al Partido de los Trabajadores en una coalición que hubo por el bien de todos y fue senadora del 2006 a 2012. En junio de 2012 también se abrió el Museo Casa de la Memoria Indómita, la pueden visitar allá en el centro de la capital, y esto pues por impulso precisamente del Comité Eureka y el colectivo Hijos México, ¿no? Recientemente fue elegida para recibir la medalla Belisario Domínguez entre más de 400 postulaciones, y aquí pues este nombramiento fue por unanimidad,
allí pues en la Cámara de Senadores, que es la Cámara, es la máxima condecoración que otorga esta Cámara. Qué bueno que le están levantando el nivel y esta pues se la van a entregar el 23 de octubre, sí, 23 de este mes. Bien, ahora que nuevamente levantan el significado de esta presea. Rosario Ibarra de Piedra ha luchado incansablemente por la defensa y aparición con vida de jóvenes, no solo de su hijo, que fueron secuestrados, torturados y muy probablemente asesinados por fuerzas del Estado mexicano durante el periodo de la Guerra Sucia. Estamos hablando de los años 70 y 80. Ahí les decía, hay que incluir a su hijo Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, que buscaron en la década de los 70 quitar la dictadura del PRI, el cual tenía, o nos tiene todavía con los coletazos, sumidos en un régimen injusto, desigual, excluyente, y que en ese entonces le había cerrado la puerta a cualquier opinión contraria a su status quo. Hay que recordar que muchos activistas sociales, guerrilleros o no, en vez de enjuiciárseles en dado caso si hubieran cometido algún delito, que muchas veces no lo hubo, se les apresaba, se les torturaba, desaparecía y o asesinaba. Rosario Robles fue de las iniciadoras en México, a través de su movimiento Eureka, de la búsqueda de las madres de sus hijos desaparecidos, hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas, que denunciaron y presionaron a cada uno de los gobiernos en turno para que les presentaran o les informaran que habían sido de ellas y ellos. Gracias a su activismo, se han encontrado con vida casi a 150 de las 500 víctimas. Por cierto, a su hijo no. Y se logró también que se reconociera a este país que había desaparecidos políticos y que ese delito lo habían cometido y quizás lo sigan cometiendo las fuerzas del Estado, que ahora ya se tipifica como desaparición forzada. Ahí hay que destacar también la participación tanto del Comité Eureka como de mujeres no necesariamente pertenecientes a alguna organización y al Frente Nacional contra la Represión. Su movimiento es considerado el primero en defensa de los derechos humanos en México, ya que además denunciaba la represión del Estado y la exigencia de la presentación con vida de los que fueron desaparecidos por policías, militares o agentes del Estado. Hoy, desafortunadamente, el número de desaparecidos por distintas razones, bien sea política, delincuencia organizada, lucha contra el narco, en nuestro país rebasa los más de 40,000 personas. ¿Dónde están estos miles de personas? Ahí incluyen a los 43 normalistas, Rosendo Radilla, los desaparecidos de Tlatelolco, los del Frente de Liberación Nacional, Frente de Lucha contra el Socialismo y los de tantos movimientos sociales, así como de personas que estuvieron en los lugares y en los horarios equivocados y que fueron levantados. El 17 de enero de este año, Animal Político publicó los datos que dio Roberto Cabrera Alfaro, que pasara el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, precisamente iba de salida, y que basado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que en México, hasta inicios de ese año, había 40,180 personas desaparecidas. Ahora sí, como infortunadamente se diría pues, en los juegos de azar, más los que se acumulen de ahí para acá. Con datos de la Plataforma México, según esa persona, hay 36,708 personas fallecidas sin identificar. Qué bueno que se le dé este premio a Rosario Ibarra para que no se nos olvide este problema que sangra a nuestro país. Aquí citaríamos a Tania Ramírez, hija de Rafael Ramírez Duarte, donde dice, pero el mejor premio que se le pudiera dar a ella y a los familiares de desaparecidos, ¿no? Pues sería que pues, se les dijera dónde está, ¿no? Tania Ramírez es hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977, y ella es una de las integrantes de Hijos. Hace rato la mencioné, perdón, no haber dado el acrónimo de esa organización, que es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Entonces les decía que Tania dice, pues qué bueno que se la den, pero mejor que les digan qué pasó con sus hijos y sus familiares, y que nosotros nos hace una invitación que no reduzcamos el reconocimiento, que no se quede deshistorizado, que no sepa cierre o a clausura. Nuestras abuelas van a seguir dando esta lucha, dice Tania. Es un momento que puede ser una gran oportunidad para arrojar luz, verdad e información sobre este proceso y poder también acompañar a estas doñas que siguen en pie de lucha. Ellas también necesitan el abrazo y acompañamiento de la sociedad. Hasta ahí la cita de Tania.
La medalla Belisario Domínguez se ha otorgado 75 veces, solo en 8 en mujeres. Ahí podríamos hablar desde Rosaura Zapata, premiada junto con Erasmo Castellanos V en 1954, a Julia Carabias Lilo y ahora pues, Rosario Ibarra de Piedra. El día de ayer, Elena Poniatowska le dedica una columna en La Jornada. Déjenme compartirle algunos fragmentos de ella. Dice Poniatowska: en la manifestación para protestar por el nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España el 17 de abril de 1977, donde coreábamos al pueblo de España que no le manden esa araña, una mujer pequeña, más bien joven, con abundante cabellera tirando al rojizo, se me acercó sonriendo. Tengo un hijo desaparecido. Desde el 68, pregunté. No, desde 1974, ella, Rosario Ibarra, había empezado su largo peregrinar, nos describe Poniatowska, buscando a su hijo Jesús Piedra Ibarra. Chucho, como le decían, que era estudiante de medicina, desaparecido a los 21 años. Rosario vivía en Monterrey, escribe Poniatowska. Atendía a su esposo, el doctor Piedra Rosales, y a sus 3 hijos. Se vino a la Ciudad de México porque le dijeron que habían visto a Chucho en el campo militar número 1, muy golpeado, pero vivo, acusado de peligroso guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre y de participar en el asesinato de don Eugenio Garza Sada en 1974. Chucho nunca fue juzgado, nunca logró verlo su madre, simplemente desapareció. Rosario alquiló un departamento rascuachito y cubrió sus muros de carteles y fotografías amplificadas de muchachos desaparecidos, letreros de "se buscan" y de "libertad presos políticos", mantas enrolladas y volantes apilados. Dejó de abordar su Galaxy, como hacía en Monterrey, para esperar el camión en la esquina o el taxi, lo primero que llegara. Muchos taxistas se negaban a llevarla por temor a represalias y se convirtió en una extraordinaria luchadora por los derechos humanos. Doña Rosario se lanzó por los caminos de la patria, por las brechas más pedregosas, por las antesalas de funcionarios más que indiferentes, por las cárceles clandestinas sin más apoyo que su fuerza de voluntad y la generosidad que la caracteriza, y con su comité Eureka, conformado por otras doñas, con hijos desaparecidos, que lograron encontrar a 150 víctimas de las 500 denunciadas, pero no a su hijo Jesús, aunque le avisaban. Lo vimos en tal campo de concentración. Su muchacho está en Veracruz, búsquenlo en Zacatecas. Delgada, ágil, de movimientos rápidos y llenos de destreza, en su rostro se delineó muy pronto su determinación, ya que se enfrentó durante años a torturadores, a policías, a políticos, a simuladores. Rosario vivía bien, manejaba su coche, salía cada año de vacaciones con su esposo, el doctor Piedra Rosales, a quien, por cierto, aquí agregamos, también fue torturado, y salía también con sus 4 hijos. Montaba a caballo en un club hípico, como Emilio Azcárraga. El día en que Jesús Piedra desapareció, acusado de participar en el asalto y asesinato en Monterrey de don Eugenio Garza Sada en el 74, su vida dio un giro de 180 grados. Pequeña, delgada, pulcra, con una foto de su hijo Jesús en su medallón sobre el pecho, organizó huelgas, mítines y marchas, denunció la desaparición de su hijo y reunió a muchas madres en su misma situación. Fundó el comité Eureka de Madres Desaparecidos. Rosario, deshijada, deshojada de Jesús, se hizo a sí misma con la dura materia del ausente, la soledad, la desesperación, el amanecer sin nadie, las antesalas que terminaron a las 12 de la noche cuando ya el señor secretario escapó por su elevador privado. La pretensión de querer abordar al señor presidente entre guaruras y walkie-talkies, pisotones y el empujón definitivo. Hágase a un lado, señora, muévase. En fin, todo el aplastante costal de maltratos que Rosario transformó en lucha cotidiana, en mítines de denuncia en el Zócalo, en la calle, en los mercados y hasta en una candidatura por el PRT a la presidencia de la República, en la que se lanzó a denunciar injusticias en todo el país. Rosario adquirió una enorme experiencia en labores comunitarias y logró ligar a Eureka a organizaciones internacionales en París, Nueva York, Ginebra, La Haya. Es de toda justicia que 95 senadores hayan votado para que esta extraordinaria mujer reciba la medalla Belisario Domínguez el próximo 23 de octubre. Hasta ahí la cita de Elena Poniatowska. La Liga Comunista 23 de septiembre se fundó el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara, en casa de un dirigente estudiantil del Frente Estudiantil Revolucionario, en la casa de Fernando Salinas Mora, alias el Richard.
Uno de sus primeros líderes fue Ignacio Arturo Salas Obregón, y según declaraciones de este Ignacio Arturo Salas, con el secuestro de Eugenio Garzazada buscaban dinero, 5 millones de pesos en dólares, la liberación de todos los presos que pertenecían a la Liga Comunista 23 de septiembre, que les dieran un avión para salir de México, la publicación de las bases fundamentales de la guerrilla, un llamamiento a obreros, campesinos y estudiantes, así como una huelga general. Una reciente columna de Raimundo Riva Palacio, en donde cita el expediente 11/219-972 de la Dirección Federal de Seguridad, señala que el presidente Luis Echeverría Álvarez consintió el asesinato. Dice que los grupos empresariales, sobre todo el Grupo Monterrey, se le fueron encima. Ahí hace una cita donde dice: ¿hacia dónde nos llevan nuestros políticos demagogos que cada vez vociferan y alardean de los sistemas comunistas? Dice el empresariado: ¿por qué aguantamos asaltos, robos, asesinatos y terrorismo? Lo cierto es que Luis Echeverría desató una guerra sucia, y eso ya dejamos la cita de Riva Palacio. Luis Echeverría Álvarez desató una guerra sucia contra los movimientos armados, que fue una continuación precisamente de los movimientos represivos. Recordemos desde el movimiento médico en 65, por ahí sí, 68 por supuesto, 71. Y aquí lo interesante es que todo indica que el gobierno de Echeverría tenía infiltrada a la Liga Comunista 23 de septiembre y, según esta averiguación que cité, supo con antelación del secuestro contra Garzazada, pero hizo nada para evitarlo. Era una época en la cual estaba confrontada con el Grupo Monterrey y el asesinato por omisión también fue su responsabilidad. Aquí, por ejemplo, volvemos a citar Riva Palacio, donde dice: no es desconocido que Echeverría creaba conflictos para resolverlos él mismo. Este gobierno, el nuevo gobierno, que ya va a cumplir un año, le ofreció una disculpa pública este 23 de septiembre a Marta Alicia Camacho Loaiza. Ella y su esposo José Manuel Lapisco Lizárraga, que fueron miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, los detuvieron el 19 de agosto del 77 en Culiacán, Sinaloa. Ella fue torturada por 49 días en la zona militar, obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo, cuyo cuerpo nunca apareció, y también en ese entonces ella estaba embarazada y tuvo que, ahora sí que tener su parto en condiciones infrahumanas. Es una de las pocas sobrevivientes de la Guerra Sucia. Junto con el Centro PRO, interpuso el 22 de mayo una denuncia por el asesinato y desaparición forzada de su esposo y por tortura y desaparición forzada de ella misma. Este proceso sigue abierto. En el marco del 54 aniversario del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, se otorgó el Premio Nacional Carlos Montemayor a dos de los sobrevivientes, Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas. ¿Qué va a pasar con tantos desaparecidos aquí en el país? Ojalá que realmente se hagan acciones efectivas en una herida que todavía sigue muy, muy abierta. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y seguimos en Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción si nos pasa los cartones de la semana. Este primero, por supuesto, también un reconocimiento a Rosario Ibarra de Piedra, la búsqueda incansable de las madres de los desaparecidos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Y qué bien, ¿no? Que ojalá, insistimos, que ya se hagan acciones efectivas para que se encuentren a la mayor cantidad de personas que están desaparecidas en el país. El siguiente cartón, los siguientes cartones son 7 cartones que, cómo no traer a colación al expresidente Felipe Calderón y su frustrada conferencia en el TEC de Monterrey. Este cartón es de Rictus, ¿no? Donde, conferencia del TEC cancelada, donde dice otro daño colateral. Y no se alcanza a ver, pero sería aquí ni perdón ni olvido. El siguiente cartón, este es de Helguera, donde ya ven que Calderón dice que va a hablar con los familiares de Jorge y Javier, de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey. Y ahí Margarita Zavala le dice, ya aprovechando, llévales unos folletos de México Libre, que eso es justamente, me parece ser, que los propósitos de Calderón. El siguiente cartón es de Hernández, donde ahí está anunciada la conferencia. Se alcanza a ver la cabeza de Calderón, pero en un baño de sangre, que es justamente lo que pudiéramos decir el gran legado de Calderón aquí en México.
El siguiente cartón es de Rapé. Vean cómo dibuja Rapé a Felipe Calderón como el padrino. ¿Se acuerdan ustedes de esta película de 1975? Donde pues, le pedían cosas al padrino, entonces decía él, bueno, pues le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Y entonces aquí a propósito de los dichos con el ministro presidente de la Suprema Corte, Lelo de la Rea, dice, yo nunca le hice a un juez alguna oferta que no pudiera rechazar. Ojalá vean por ahí, El Padrino es un tratado de teoría política. El siguiente cartón también es de Rapé, ahora que está muy comentada esta película de Joker, de El Guasón, donde dice aquí, pues, si ven la figura de Arthur, se llama el personaje en la película, dice, ¿por qué no quieren que vaya al TEC de Monterrey a dar mi conferencia? Bueno, pues, que no se lo podrá contestar él mismo, ¿no? Rapé titula esto Un mal chiste. El siguiente cartón es de Rocha. Rocha, cómo dibuja Calderón ahí, un poco en estado ahí, pues con un poco de alcoholemia, vamos a decirlo así, para no herir susceptibilidades, diciendo a Calderón, para mí es fundamental respetar ese dolor de los daños colaterales de mi sexenio. Insistimos, 9 años después, y bueno, una nueva invitación para que vean el documental Armados hasta los dientes. Buen dibujo de Rocha. El siguiente es de Waldo, también dibuja a Calderón, ahí está Medina Mora que cayó, y dice, es indignante que haya caído esta cabeza. Y bueno, Waldo dibuja 121,000 muertos en su sexenio, que pues yo creo que no anda nada mal en esas cifras, y así hubiera sido uno, pues estaríamos igualmente criticando la gestión de Felipe Calderón. El siguiente cartón ya es otro tema, este es Medina Mora, ahora que justamente lo traemos a colación en el anterior cartón, donde ya ven que finalmente no compareció en el Senado de la República y bueno, sabemos extraoficialmente las causas graves de la renuncia, pero pues así que digan así, están por escrito, pues no las hay, ¿no? Entonces Magú dibuja, se nos fue el magistrado sin saber por qué, y dibuja a Medina Mora diciendo, respeten mi privacidad, dice, senadores aceptaron su renuncia sin más ni más, y ahí está Monreal, que también lo dibuja Magú allí en el Senado, diciendo, pues no, ni modo de que le tuerce el brazo, ¿no? Por ahí declaró Monreal, y Magú lo dibuja diciendo, no nos gusta el chisme, y Magú dice, pero a nosotros sí. Y ojalá pues nos digan cuáles fueron esas causas graves. El siguiente el siguiente dibujo, ya me estoy adelantando, esa ranita que ven aquí representa a Miguel Ángel Barbosa, el gobernador de Puebla, donde dijo, de verdad, una barbaridad terrible, ¿no? Dice que, bueno, pues que les costó mucho llegar a la gobernatura, que ganaron, y que los que le robaron la elección, pues esos días los castigó Dios, refiriéndose a que todo indica que fue un accidente, de la gobernadora Erika y de su esposo, ¿no? Y entonces aquí dice, Obi, disculpen, Dios me castigó también y no controlo mis palabras. Qué mal se vio Miguel Ángel Barbosa, y peor aún, que dice, quédense sentaditos los que esperaban una disculpa porque no lo voy a hacer. No me considero conservador, pero me parece que este tipo de cosas son de muy mal gusto y de una insensibilidad que no tendrían que ir con su investidura que ostenta actualmente Miguel Ángel Barbosa. Siguiente cartón es de Games, que también habla de este tema. Son 3 cartones que trajimos sobre Barbosa. Si nos pasan la siguiente, por favor. Aquí está, lo dibuja Games sentado, diciendo, Dios votó por mí, y ahí está el accidente aéreo, donde murieron Rafael Moreno Valle y su esposa Erika, insisto, ella en calidad de gobernadora, y el otro, pues, integrante del PAN, ¿no? Y ese dibujo de Hernández, del monero José Hernández, donde vean cómo dibuja Barbosa, y dice, a los que me robaron la elección, los castigó Dios. Yo ya nací así. Qué duro dibujo de Hernández, pero yo sí estoy totalmente de acuerdo con él, en que no puede ser que uno diga este tipo de situaciones, ¿no? Y miren que para nada, ustedes saben que no simpatizamos ni con el PRI, ni con el PAN, ni sus partidos satélites, pero sí habrá que cuidar estas cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor un cursito por ahí de sensibilidad en cuestiones de derechos humanos no le caería mal a este gobernador. El siguiente cartón, este es, hace 15 días hubo por ahí, o más o menos, ahí en la Ciudad de México, pues paralizaron taxis a la ciudad, ¿no? Y aquí dibuja Rapé, a Enrique Ochoa, que fue en su momento presidente del PRI, y Héctor Serrano, que era prácticamente la mano derecha de Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y parece ser que ellos tienen muchos intereses creados en esto de los taxis,
Entonces aquí dice Serrano, queremos una aplicación que nos haga ganar 2 millones de pesos diarios. Ahí está Rapel. La semana pasada no pudimos pasar ese dibujo, pero lo tenemos ahora. El siguiente cartón, ahora que hablamos de partidos políticos, Morena ha tenido muchas dificultades en sus asambleas que están teniendo. Hubo una que hasta balazos, parece ser que fueron personas ajenas, no lo sabemos, no tenemos elementos para decir si sí o si no. Ya ven que ahora pues, las fake news están a la vuelta de la esquina, pero sí hay indicios de que el principal enemigo de este gobierno puede estar inclusive dentro del mismo Morena, porque bueno, ni los otros partidos no se han logrado articular, no tienen líderes creíbles, y en Morena parece ser que las confrontaciones de los que lo conforman realmente, como los que se subieron al barco, que ahí recordemos que subieron de A, de B hasta la Z, pues eso pudieran estar pagando el precio de haber sumado a tanta gente que a lo mejor no tendría que estar ahí. El siguiente cartón es de Higuera, ¿sí?, donde dice otra de López. Esta apareció en la revista Proceso, y ahí está Claudio X González. Pues ya ven que ustedes suspendieron al ministro Jorge Arturo Camacho Campo. Le tiene una investigación abierta el Consejo de la Judicatura Federal por un depósito de 80 millones de pesos. Y además por ahí una casita que se compró en efectivo por 17.8 millones de pesos, nada más en el Pedregal, ¿no? Y entonces pues, han querido relacionar esta, digamos, suspensión indefinida de este ministro porque pues, él había dado varias respuestas, varias resoluciones, era el término correcto, definitivas, en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, aludiendo a motivos de medio ambiente sano y derechos de información de los pueblos indígenas. Hay que seguir con atención este caso. El siguiente cartón, ya último de hoy, este es de Chelo. Ya tenemos un segmento preparado de la situación de Ecuador. Perdón que no lo pude decir hoy porque ya se nos acabó el tiempo. Pero fíjense, ahí está un dibujo muy claro de Chelo. Al centro ven pues, un personaje que representa a los Estados Unidos y por un lado diciendo, bravo muchacho, duro contra la dictadura comunista, y fuera Maduro con la bandera de Venezuela, por supuesto. Y del lado derecho, la misma persona diciendo, recordemos que ahí están las protestas de pues, los movimientos indígenas en Ecuador muy fuertes. Por cierto, ya Lenín Moreno tuvo que dar marcha atrás de sus resoluciones que precisamente había adoptado para conseguir un préstamo de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Y ahí, ahora sí diciendo, ¿por qué no respetas las instituciones democráticas? ¿No? Ya ven que ahí pues, los indígenas decían, fuera Moreno. Dos situaciones similares y dos posturas políticas muy diferentes de un mismo agente que influye desafortunadamente en la vida de todas y todos nosotros. Ya para finalizar, pues nada más manifestar nuestra solidaridad con Sergio Aguayo, que le acaban de dar un golpe muy fuerte, que esperemos se revierta, de 10 millones de pesos que supuestamente le tiene que pagar a Humberto Moreira, pues por las opiniones que él virtió sobre la corrupción y toda la situación que se veía en Coahuila cuando él fue gobernador de ahí. Un abrazo a Sergio Aguayo. Pues que les vaya muy bien, que tengan muy buen inicio de semana. Hasta la próxima y sigan aquí en Rompimiento.tv.